Bienvenidos a esta sesión de cambios legales en materia laboral. Mi nombre es Marco Sánchez, del Departamento de Marketing de Grupo Solution, más concretamente de Control Group y de Mew Group, empresas del Grupo Solution. En esta sesión tenemos como anfitriona y como experta en ámbito legal a Josneli Prieto, que nos va a hablar pues, de los nuevos cambios que depara este año fiscal en materia de fichaje y de distintos cambios que se aproximan en el horizonte. Así que muchísimas gracias a todos por la asistencia y sobre todo, Josneli, muchísimas gracias por tu ponencia que nos compartirás ahora. Pues nada, buenos días a todos. Es bueno, un gusto volver a encontrarnos de la mano de Grupo Solitio. Muchas gracias, Marcos, por la presentación y muchas gracias a todos por compartir un poquito de vuestro tiempo con nosotros esta mañana. Prometo intentar no aburriros, es una hora divertida. Muchos seguramente estarán pensando en la comida, pero bueno, prometo ir al grano y sobre todo centrarnos. El objetivo de la sesión es un poco actualizar sobre las normativas que se prevén para 2025. Al final, 2025 arranca justo donde lo dejamos en 2024. Si alguno de vosotros habéis estado en la sesión que hicimos a mediados de septiembre, pues ahora lo que venimos es un poco a actualizar qué ha pasado en estos meses y sobre todo qué se prevé para este año. Como os decía, el 2025 hemos comenzado justo como lo dejamos en el 24, en pleno debate sobre la reducción de la duración máxima de la jornada laboral ordinaria, o sea, la caducidad de las 40 horas semanales. En esta línea, pues vamos escuchando cada día el debate entre la ministra de Trabajo, el ministro de Economía, los sindicatos, los diferentes agentes sociales que van hablando sobre este tema. Y un poco, como os avanzaba, el objetivo es centrarnos en todo este ruido que hay, cuáles son las 4 cosas importantes que tenemos que controlar en las empresas para ir adaptándonos y hacer un poco esta transición lo más ordenada posible. Los cambios legales, ya sabemos por experiencia, sobre todo en 2019, siempre nos traen retos, ¿no? Pero bueno, también oportunidades y por eso estamos aquí, ¿no? Para ayudaros e intentar que esto sea lo más dulce posible. Como os decía, el 2024 acabó con el acuerdo social para la reducción de la jornada laboral, que es un acuerdo entre el gobierno y las organizaciones sindicales, donde finalmente no ha sido firmado por los empresarios, pero sí que tiene la firme convicción y el compromiso, ¿no? del gobierno de ponerlo en marcha, sobre todo porque parte de un acuerdo de legislatura. O sea, cuando se formó el gobierno entre el PSOE y Sumar, una de las principales medidas que se comprometían era a poner en marcha la reducción de la jornada de las 40 a las 37 horas con 5. Y aquí ya hablamos del primer cambio respecto a lo que estuvimos hablando hace unos meses. El acuerdo de gobierno, el acuerdo de legislatura, habla de una fase intermedia de 38 horas, que tendría que haberse puesto en marcha a finales de 2024. Como eso no ha sucedido, el acuerdo final que se firmó el 20 de diciembre solo habla ya de las 37 horas con 5 y no hace referencia a las 38 horas puente, ¿no? Que eran las que tenía que haberse puesto en marcha en 2024. O sea que aunque ha cambiado un poco el plan, la hoja de ruta pues se mantiene exactamente igual, es que a 31 de diciembre del 2025 ya estén modificados todos los convenios colectivos y esto esté totalmente en marcha. Este acuerdo, como os decía, pues nada, busca mejorar las condiciones de trabajo, la calidad de vida de los trabajadores. Al final decía la ministra de Trabajo que esto no va de horas de trabajo, esto es un debate sobre la vida y la mejor manera de conciliar. ¿Cómo hemos llegado aquí? Bueno, sabéis que desde hace 40 años no se modifica la jornada laboral en España. Es verdad que en 1919 España fue uno de los países a la vanguardia de temas laborales, con la reducción a 48 horas semanales, o sea, un máximo de 8 horas diarias y 48 a la semana, que luego eso se actualizó en 1983 y estamos aquí ahora hablando de una nueva reducción y de un nuevo hito. Que se justifica, como os decía, pues según estudios de la OECD y estudios publicados por el Ministerio de Trabajo, se habla de entre un 30, la OECD habla de un 30, el Ministerio de Trabajo habla de un 50, de productividad de la hora trabajada entre 1990 y el 2022, mientras que los salarios se han mantenido
muy similares, o sea, no han crecido en la misma proporción, sí que han aumentado un poco los salarios, pero no en la misma proporción que ha aumentado la productividad, con lo cual se busca pues ampliar estos espacios para que la gente pueda disfrutar y también beneficiarse de esa productividad, intentando también eliminar las diferencias que existen, porque muchos hacemos 40 horas, pero hay muchos que ya no hacen 40 horas. O sea, prácticamente el sector público hace menos de 40 horas a la semana. Y lo que se intenta, pues, que también la parte privada, las empresas privadas, pues, homologar y que todo el sistema empresarial español, pues, pueda tener los mismos derechos y garantías, ¿no? Y uno de ellos es, pues, esto, la reducción de la jornada. En la tele y en los telediarios escuchamos hablar de la reducción de la jornada, pero aquí la primera noticia. Esto de trabajar menos y vivir mejor, que es como se llama el acuerdo entre los sindicatos y el Ministerio del Trabajo, aborda otros temas que son interesantes que tengamos en cuenta porque son imprescindibles cuando esto se ponga definitivamente en marcha. Primero, la bandera, ¿no?, de la norma es la reducción de la jornada máxima legal a las 37,5 horas semanales, de promedio en el cómputo anual, con lo cual veremos más adelante que esto lo podemos ir espaciando, lo podemos ir organizando, pero lo importante es que a 31 de diciembre tengamos estas semanas de estas 37,5 horas semanales, ¿no?, como promedio de cómputo anual. Otro cambio importante es en el registro de la jornada. La nueva regulación del registro de jornada pretende tener un control más efectivo del tiempo de trabajo. Han pasado 5 años desde que se aprobó la normativa para el control de la jornada y han pasado muchas cosas, y han pasado muchas sentencias y hemos pasado multitud de inspecciones en el ámbito laboral. Y eso ha llevado pues a que se dieran cuenta, ¿no?, de que los 4 puntos que teníamos en el apartado 9 del artículo 34 pues se ha quedado un poco corto, por decirlo de alguna manera. Y lo que pretende esta nueva regulación es suprimir este artículo, o sea, el apartado 9 del artículo 34 se suprime y se añade un artículo 34, el artículo 34 bis, que aborda solo lo que es el registro de jornada y vendrá complementado con un reglamento. Luego entraremos un poco más en detalle. Y otro tema importante es la desconexión digital que viene dentro de este anteproyecto. No os he dicho, pero el anteproyecto, tanto el anteproyecto como el acuerdo, están publicados en la web del Ministerio de Trabajo, con lo cual es accesible para todos y en caso de la letra pequeña, bueno, siempre nos podéis consultar y tenéis a Control Group y a Grupo Solitium para poder ayudaros y también desde WOFU pues podemos solventar las dudas, aunque al final de la sesión también intentaremos solventar las dudas que me he dejado por el camino. Pero importante, pues decía, la jornada máxima, el registro de jornada, la desconexión digital, también se prevé en este anteproyecto. Ya sabéis que tanto la norma de protección de datos personales como la desconexión digital es una regulación de finales de 2018 y han pasado muchas cosas desde entonces. Entonces lo que se pretende aquí también es darle un puntito más, sobre todo adaptarlo bueno, a la vida nueva que tenemos ahora con el teletrabajo y el trabajo a distancia. Y por último, y no menos importante, que casi que empezaría por aquí, es el endurecimiento de las sanciones por incumplimientos tanto en materia de jornada como en registro de jornada. Antes decíamos, ahí son 6.000 euros de multa para la empresa por un incumplimiento o por no tener el control del registro de jornada, ¿no?, el control horario. Y muchos decíamos, yo prefiero pagar la multa que comprar un software o ponerme ahora a implementar todo esto en la empresa. Esto cambia radicalmente la percepción que teníamos y los que estaban en este punto, pues os invito a una reflexión en el sentido de que a partir de ahora las multas o las sanciones serán por trabajador. Irán desde los 1.000 hasta los 10.000 euros. Si antes teníamos una sanción única por empresa, donde además tenías que pagarle de manera retroactiva en caso de que el trabajador tuviera reclamado horas extraordinarias no compensadas en su momento, ahora esto seguirá igual, pero la sanción se modifica. En vez de 6.000 serán 1.000 euros, pero por trabajador, desde 1.000 euros hasta los 10.000 euros. Con lo cual, ahí queda que también tengamos en cuenta el caso de incumplimiento y si nos compensa en realidad seguir llevando el registro o no llevarlo de manera adecuada. Vale, estos son los principales
4 cosas: jornada, registro, desconexión y las sanciones. Si entramos más en detalle, que esto es algo que siempre preocupa, dudas que han ido surgiendo y que el anteproyecto lo deja muy claro. Vamos a reducir la jornada de 40 horas a 37,5 de cómputo medio anual. Pero ¿qué pasa con los contratos que ya tenemos existentes? La gente que ya hace 37,5 porque tiene una reducción de jornada determinada, estos contratos se convertirán automáticamente en tiempo completo, si igualan o superan estos 37. 37,5 será el máximo legal, luego cada convenio podrá adaptarlo y se adaptará, que es un compromiso de los sindicatos durante este año. Entonces tenemos que tener en cuenta y tener previsión de qué va a pasar con este tipo, qué empleados tenemos con estas características y tener en cuenta que pasarían a contratos de jornada completa. Las personas que tienen jornada reducida, la ley, o sea, el anteproyecto, dice de manera explícita que tendrán derecho a seguir realizando el mismo número de horas de trabajo que vinieran realizando hasta ahora. O sea, mantendrán el mismo número de horas, pero con un incremento proporcional del salario. Porque si bajamos a 37 horas con 5, los que hacemos 40 horas y mantenemos el salario, el coste de la hora aumenta, con lo cual las personas que hacen menos horas cobrarán más, porque el coste de la hora pues ha aumentado. En este sentido, siempre se puede negociar, porque lo que dice la norma, o sea, lo que dice el anteproyecto es que mantendrán su derecho. O sea, tienen un derecho, pero siempre se podrá negociar en este sentido. Y los que tienen reducciones por conciliación podrán mantener la reducción actual o adaptarla a la nueva jornada. También tendrán derecho a gestionarlo dentro del margen de la negociación con la empresa y siempre pues preavisando 15 días si quieren adaptarse a la nueva jornada legal, etcétera. O sea, tenemos los que hacen 20 horas, por ejemplo, que quieren seguir manteniendo sus 20 horas, pues ya las 20 horas no es el 50%, las 20 horas es un poco más y aumenta el coste de la hora. Y los que tienen reducciones por conciliación, yo qué sé, porque tienen hijos menores y hacen un 60% de la jornada o un 70% de la jornada, no es lo mismo un 70% de 40 horas que un 70% de 37,5. Y entonces pueden mantener el número de horas o también pueden negociar mantener los mismos porcentajes de reducción. Todo esto ya tendrá luego su letra pequeña, pero bueno, a grosso modo es un poco las cosas más importantes que nos preocupan y que sé que os preocupan en el día a día en cuanto a cambios importantes que nos traerá la reducción de la jornada. No es solo pasar todos a 37,5, sino la letra pequeña, ¿no?, de las casuísticas que nos vamos encontrando en el día a día. En cuanto al registro de jornada, cambios importantes. La ley, bueno, el anteproyecto, aunque solo se habla de reducción de jornada, ya lo había dicho, su título exacto es Anteproyecto de ley para la reducción de la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo, el registro de jornada y el derecho a la desconexión digital. Y el registro de jornada tiene un peso importante, porque como os decía, se suprime aquel apartado del artículo 34 y se le crea un artículo, que es el 34 bis, que llena 2 folios de una hoja, son 2 folios, si antes eran 4 puntos, ahora son 2 folios, en el que hay muchísima letra pequeña, pero que concretamente mantiene las líneas que trabajábamos hasta ahora, o sea, es obligatorio que la empresa tenga un registro de jornada diario para todos los trabajadores, que este registro es el empresario quien decide, bueno, el empresario previa consulta con la representación de los trabajadores, y si no hay representación de los trabajadores, pues lo decide el empresario, pero sí que tiene que comunicar a los trabajadores cómo hacerlo, porque es su decisión organizar y documentar este registro de jornada. Y aquí hago especial mención al tema de la política para el registro de jornada, que es algo muy importante. Nosotros a nuestros clientes, en el caso de WOFU, porque, bueno, siempre hablamos desde nuestra experiencia, ¿no? Con nuestros clientes, les recomendamos encarecidamente que tengan una política de registro. Da igual que sean 2.000 empleados, que sean 3, porque son los que definen las reglas del juego. Y luego, cuando viene una inspección laboral, te dice, ¿por qué, yo qué sé, por qué el fichaje deja de contar a las 5:30? Bueno, pues que es que tenemos pactado que todo lo que sean horas extras
no se cuentan de manera automática, sino que se hace una solicitud previa que tiene que aprobar el responsable. Todas estas cosas tienen que estar escritas. El 99% de nuestros clientes vienen con carencias en este sentido y desde WOFO siempre les intentamos ayudar y nuestra recomendación es siempre, por favor, ya sea con vuestra asesoría, con vuestro gestor, con quien sea, o vosotros mismos, o con el ChatGPT o con quien sea, pero que tengamos una política porque eso aclara para todo el mundo y ayuda también a la empresa, es una garantía. Empresas tan grandes como Indra, por ejemplo, han tenido sentencias a su favor solamente por enviar esta información por mail, o sea que es importante que lo tengamos y hay precedentes judiciales en este sentido. Por otra parte, importante, este registro tiene que incluir el horario de inicio y el horario de fin. Y luego tiene que guardarse 4 años. Esto es lo que teníamos hasta ahora. O sea, es obligación de la empresa quien decide cómo se hace, tiene que tener el horario de inicio y fin y tiene que guardarse 4 años. Esto es lo que teníamos hasta ahora. A partir de ahora seguimos teniendo lo mismo, pero importante, este registro que decide la empresa cómo se hace tiene que ser por medios digitales. Por eso escucharéis hablar, o ya estáis escuchando hablar del fichaje digital. Fichaje digital es una nueva obligación que entrará en vigor este año y a la que os animamos que ya vayáis echándole el ojo, porque esto llegará sí o sí y si el 31 de diciembre tenemos que tener ya una media de horas, pues que ya lo podamos ir calculando de manera más eficiente que no con una libreta o con la hoja que muchos imprimen y van a anotar. Esto es un requisito imprescindible y lo dice de manera literal, o sea, tiene que ser por medios digitales, garantizando la objetividad, la fiabilidad, la accesibilidad, que sea en un formato legible, compatible con el uso generalizado, o sea, tú puedes tener, a lo mejor yo que sé, vuestra gestoría, el informático de la gestoría hizo una aplicación y tú dices, esto es digital, pero esto no es accesible, y esto no se puede exportar en un formato en un Excel o un PDF, que la administración pueda hacer uso de él o que pueda servirte de prueba ante una reclamación, ante una eventual reclamación por parte de los trabajadores o una sanción por parte de la inspección laboral. Entonces es importante, pues eso, que sea por medios digitales y que se pueda identificar al trabajador de manera concreta y que sea objetivo, fiable y accesible. Y aquí también es una novedad importante, o sea, el acceso a no solo a los trabajadores, sino también a la inspección de trabajo, que se pretende que pueda acceder al registro de forma inmediata. ¿Cómo? Es lo que vendrá regulado en el reglamento, porque el artículo 34 bis también deja pendiente el desarrollo de esta normativa a un reglamento específico para el registro de jornada que verá la luz 6 meses después de aprobado este Real Decreto, que ahora mismo es anteproyecto de ley. ¿Cómo lo harán? Bueno, hay diferentes fórmulas. Habrá que esperar definitivamente cómo lo que se publica. En otros países ya se hace. De hecho, tenemos clientes en Latinoamérica que se le permite ese acceso a la inspección laboral y hay muchas maneras de hacerlo. Hay que ver cómo se articula definitivamente, pero bueno, por eso es importante que el registro sea digital, por eso exigen que el registro sea digital, para que se pueda acceder de manera remota, ya sea facilitando la plataforma, la información en una plataforma o accediendo de manera remota, que aquí, por eso digo, aquí ya no me mojo mucho porque dependerá se habla, hay varias teorías al respecto y hay varios planteamientos, pero aquí yo personalmente bueno, el tema de la protección de datos puede entrar o no en conflicto y desde WOFU no, porque podemos añadir un ID, a cada empleado tiene un ID y un código único que lo hace perfectamente identificable y no es necesario compartir datos personales, pero bueno, definitivamente habrá que ver cómo lo plantean, ¿no? En la versión definitiva. Luego, por otra parte, la responsabilidad sigue siendo responsabilidad de la empresa acreditar el cumplimiento de los requisitos del registro. Y esto puede parecer que es lo mismo que habíamos dicho, no que es obligación de la empresa llevarlo, pero tiene un matiz, y es que durante los últimos años, como ya decía, desde 2019, vamos a hacer 6 años ya con la ley del control horario, que le llamaron, ¿no? De la obligatoriedad del registro de jornada, eh, ha habido un cambio importante en la carga de la prueba. ¿Qué quiere decir esto?
Antes, cuando un trabajador reclamaba horas extras, el trabajador tenía que demostrar que hacía las horas extras. Desde 2019, las empresas que no llevan un registro horario, pues el trabajador tiene dificultades para demostrar que ha hecho esas horas de más. Con lo cual, los jueces entienden que el incumplimiento legal por parte de la empresa no puede beneficiarla. Entonces, por defecto, se le da la razón al trabajador. Y en este sentido han habido muchas sentencias. Y ahora lo que pretende la normativa es poner este punto bien claro, porque ha habido algunas sentencias recientemente, bueno, a finales de 2023, inicio de 2024 también, que decían que el trabajador, aunque no tuviera que demostrarlo, porque es la empresa que no tiene que demostrar, porque es la que tiene la obligación legal del registro, sí tenía que mostrar indicios de que había hecho esas horas, ¿no? Entonces el anteproyecto lo que pretende es pues dejar bien claro que la responsabilidad es de la empresa y es la empresa la que tiene que acreditar el cumplimiento de este requisito y que no puede beneficiarse de un incumplimiento legal como puede ser el incumplimiento del registro de jornada. Y por otra parte, pues nada, se mantiene la obligación de guardarlo durante 4 años el registro. Esto en cuanto a materia de registro de jornada. En cuanto a derecho a la desconexión digital, pues como os decía, en 2019 cambió un poco nuestra realidad, en 2020 cambió un poco nuestra realidad. En 2019 también cambió, pero por el registro de jornada. Y en 2020 con la pandemia cambió nuestra realidad y muchos hemos comenzado a teletrabajar o a trabajar en entornos de trabajo a distancia. En este sentido, la desconexión digital pues tiene que garantizar los mismos derechos y lo que pretende este Real Decreto es equiparar los derechos que ya existen para todos los trabajadores, pero dejar específicamente que para aquellos trabajadores que trabajan en entornos de teletrabajo o trabajo a distancia, pues la desconexión digital sigue siendo un derecho, no pueden invadir su privacidad, hay que garantizar la ausencia de solicitudes fuera del horario de trabajo, hay que tener derecho a no estar localizable fuera de la jornada laboral y claro, toda esta negociación colectiva definirá las diferentes modalidades y medidas para garantizar este derecho. Eh, Cada empresa es un mundo y cada sector también lo es. Por eso se habla también, ¿no? de la negociación colectiva que adquiere pues mayor importancia, si se quiere, en este sentido. Han pasado muchas cosas, ¿no? Como decía, los acuerdos de teletrabajo es algo que surgió después del 2020 y no se abordaban, ¿no? Desde este punto de vista de la desconexión digital. Y aquí, pues bueno, hay muchas casuísticas y a veces hay gente que dice, cuando teletrabajo, trabajo más que cuando voy a la oficina. Entonces lo que se pretende es esto, ¿no? Como os decía al principio, eh, la ministra de Trabajo, que nos hace un poco de gracia, ¿no? Desde WOFU, porque en WOFU siempre nos ha gustado decir, o siempre hemos dicho, que el activo más importante de las empresas son las personas que trabajan en ellas. Y el activo más importante de las personas es nuestro tiempo. Y este nuevo acuerdo social no va de hablar de horas, sino va a hablar de nuestro tiempo, de nuestra calidad de vida. Y la desconexión digital, al igual que los límites en la jornada, son parte importante de ello. Vale. Entonces, esto en cuanto a las sanciones, perdón, que no he puesto una diapositiva específica porque ya lo había comentado antes, ¿no? Se modifican y en vez de ser por empresa, pasan a ser por trabajador y se aumenta la cuantía de 6.000 hasta 10.000. Estas son un poco las 4 novedades. Preguntas que nos hacemos, aunque veo que hay algunas preguntas aquí por el chat, pero luego las iremos contestando. ¿Cuándo entra en vigor esto? ¿Cuándo entra en vigor estos cambios? Pues en principio la ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el BOE. ¿Cuándo se publicará en el BOE? Pues no lo sabemos, pero lo que sí hay pues es el compromiso de seguir avanzando en este sentido. Por eso en los debates, en los telediarios y en las políticas varias y el compromiso, ¿no? Tanto del ministerio como de los agentes sociales de que esto se pueda poner en marcha lo antes posible. ¿Qué pasa con el registro de jornada? El reglamento añade nuevas disposiciones al registro de jornada que entrarán en vigor a los 6 meses de su publicación. O sea, el anteproyecto habla concretamente, os decía, de suprimir el apartado 9 del artículo 34 y en su lugar añadir el artículo 34 bis, que tendrá un desarrollo reglamentario que tendrá que ser publicado 6 meses después de la publicación de la ley. Y otro punto muy importante es que las comisiones negociadoras
Voy a silenciar un momento a Yolanda, que creo que tiene aquí un poco de ruido. Gracias, Yolanda. La adaptación de los convenios. Los convenios de colectivos, las comisiones negociadoras se han comprometido, o sea, los sindicatos se comprometen a que antes del 31 de diciembre del 2025 adaptarán todos los convenios colectivos. Ya sabéis que aunque la ley establezca una jornada máxima, legal máxima de 37 horas con 5, cada convenio colectivo lo puede adaptar a su realidad, ¿no? Y cada empresa también, en cada contrato de trabajo, puede negociar con sus empleados. Pero es importante que los convenios pues se adapten también a la nueva realidad. Estamos hablando que la ley va a cambiar, pues los convenios, que hay algunos que son ya un poco antiguos, se adapten también a la nueva realidad y puedan recoger pues esto de la desconexión digital, los entornos de teletrabajo, el registro de jornada y la reducción de la jornada. ¿Cuáles serán los siguientes pasos? ¿No? Entonces, ¿cómo se implementará? Y los siguientes pasos, pues nada, el gobierno y los sindicatos hablan de una mesa de diálogo social, con un análisis por sectores, por eso se habla de los convenios, seguir monitorizando el tema de la productividad y adaptándolo a las circunstancias económicas de cada sector. Importante, por resumen, ¿no? De manera resumida, aquí hablamos de un hito histórico que pretende mejorar las condiciones de los trabajadores y que se pretende también que haya un seguimiento continuo. Si toda esta teoría ahora nos llevamos a la realidad, decimos, a ver, ¿cómo? Porque aquí nosotros queremos poner, ¿no?, lo que hay encima de la mesa, que va a haber un cambio normativo, que va a reducir la jornada, que va a modificar todo lo que tiene que ver con el registro de jornada, que hará énfasis en el tema de la desconexión digital y que aumentará las sanciones. Pero esto, ¿cómo lo podemos hacer en nuestro día a día, en nuestras empresas? Nosotros os traemos algunos tips que vamos trabajando con nuestros clientes y también para nosotros mismos, ¿no? En primer lugar, reducir el horario semanal a 37,5, que es un poco lo más fácil, ¿no? Pues si hacemos 8 horas, pues hagamos 7:30 y ya lo tenemos. Reduciendo media hora o haciendo jornadas intensivas determinados días de la semana. Otro punto importante, disminuir las horas anuales. En muchas empresas tenemos picos de trabajo. Entonces, en estos casos podemos hacer bolsas de horas y esas horas que trabajemos de más durante un periodo, poder disfrutarla dentro de otro periodo, que puede ser un periodo puntual. Y aquí nos iríamos a una jornada intensiva en verano, que a lo mejor en vez de ser en agosto, que pueda ser de julio a septiembre, bueno, claro, un hotel que su pico de trabajo es en verano, pues no, pero a lo mejor en invierno, pues se pueden compensar esas horas o, bueno, ir trabajando un poco en excedentes de horas que luego se puedan ir compensando. La norma habla de un cómputo de media anual, con lo cual hay periodos en los que podremos tener más horas y periodos en los que podemos ir compensando. Y lo podemos hacer de manera estándar con horarios preestablecidos o lo podemos hacer con bolsas de horas. Para los más atrevidos, bueno, proponemos ir a la jornada laboral de los 4 días. Algunas empresas ya lo han hecho. Pues otros os podéis atrever también a ello. Es verdad que empresas en sectores como retail, por ejemplo, donde hay que cumplir un horario comercial, aquí a lo mejor la norma nos obliga también a estos cambios a contratar más gente, ¿no? A tener más empleados o hacer una provisión, ¿no?, para contratar eventuales en determinados periodos del año para poder mantener estos mínimos, ¿no? Estas jornadas intensivas o estas 37,5. Pero bueno, en general, también otra opción puede ser dar medio día de trabajo. A lo mejor trabajamos un poquito más entre semana, pero los viernes solo hacemos media jornada. O en determinados periodos del año trabajamos solo por las mañanas o trabajamos solo hasta los jueves y el viernes directamente no hacemos fiesta, vamos a 4 días. O sea, yo os doy algunos tips, pero que no tienen que ser absolutos, o sea, se pueden ir también mezclando algunos con otros. Igual que puedes tener una jornada intensiva en verano, a lo mejor en verano nos vamos a una jornada laboral de 4 días, por ejemplo, ¿no? Estos son, bueno, pequeñas ideas que os queremos aportar para ayudar a haceros. Otro tema importante, esto es para la reducción de la jornada. Otros tips,
para el registro de jornada. Ya dijimos que teníamos que irnos a un registro digital. ¿Cómo lo podemos hacer? Hoy en día la tecnología pues ha avanzado mucho. En el caso de Wofu, yo os comento, ¿no? Estos son algunos de los tipos de fichajes que más demandan, ¿no? Tienen de nuestros clientes. Primero, el fichaje web, que es el que trabaja en una oficina y, bueno, es fácil. Eh, Código QR para los que trabajamos en la oficina, pero no quieren, no tienen ordenador porque, yo qué sé, porque están, pues son jardineros, ¿no? Entonces sí que van a un lugar determinado, pero no tienen dispositivos, no hay un ordenador. Pues en este caso podemos fichar con un código QR. Los que trabajan en una fábrica, pues tenemos los dispositivos físicos. Ojo con los dispositivos físicos y los datos biométricos. Ya sabéis que en 2023 hay una interpretación de la Agencia Española de Protección de Datos en el que considera que no se justifica el uso de la huella para el control horario, o sea, para el control de la jornada, cuando hay otros métodos menos invasivos. De hecho, nuestros clientes que ya tenían dispositivos biométricos, la idea no es tirar los dispositivos, sino poder tener otros sistemas. El mismo dispositivo te permite poner un código o también te permite fichar con una tarjeta. Y esto sí que es aceptable y no tendremos que despreciar lo que ya tenemos. También, igual que el código QR, podemos fichar con código PIN. O sea, con una tablet en la entrada, cada uno puede poner su código PIN y no es necesario ni que se instalen una aplicación en el móvil, que por defecto es lo más usado, ¿no? El fichaje web o la aplicación en el móvil, pero la gente dice, oye, mi dispositivo es personal y no lo quiero usar para el fichaje. Pues no pasa nada, puede fichar con el QR, puede fichar con el código PIN. Eh, los que trabajamos más en oficina, eh, pues, y no quieren entrar en Wofo cada día, ficho por la web, no me interesa, pues podemos tener una extensión de Chrome. O sea, que tú solamente con abrir el navegador ya puedes fichar y con tu extensión de Chrome y no hay que estar poniendo el usuario y la contraseña cada día. Los que trabajan con Slack, con Teams, son herramientas con las que se trabaja habitualmente en la oficina, pues Wofo está integrado con ellas y no hay que estar entrando y saliendo para desloguearse. Otra manera interesante de fichaje, pues también es por fichaje por WhatsApp, que aquí el empleado te dice, yo no quiero descargarme una aplicación en mi móvil, porque mi aplicación es personal y ya está. Bueno, pues puedes hacerlo por WhatsApp. Sigues utilizando tu móvil, pero yo no te obligo a que te instales nada. Otro tema importante, porque un tema importante y que no he dicho antes, es que la obligación del registro de jornada es de la empresa. Si el trabajador no quiere fichar, es responsabilidad de la empresa. La empresa dispone de los medios para, para motivar, es decir la palabra correcta, para que el trabajador fiche, porque el trabajador tiene el deber de colaborar, y esto sí está reconocido en varias sentencias judiciales. O sea, el trabajador tiene el deber de colaborar, pero la empresa es la que tiene la obligación de hacerlo. Entonces, si alguien no ficha porque no quiere, es importante que sepamos que podríamos aplicarle medidas disciplinarias que pueden ir desde una amonestación hasta una suspensión de empleo y sueldo, etcétera, ¿no? Incluso al despido. Porque si tú no fichas, se supone que no vienes a trabajar y te has presentado de manera justificada, una ausencia injustificada, y cuando se acumulan muchas, claro, esto lleva un proceso. Ya sabéis que el tema de los despidos también se ha modificado en los últimos meses, pero bueno, que es importante que lo sepamos. Que la empresa tiene la obligación de poner en manos del empleado una herramienta para el fichaje y el trabajador tiene que fichar. Y por eso en plataformas como la nuestra, pues tenéis la posibilidad de múltiples maneras, ¿no? O sea, que el que no ficha es porque no quiere. Mis compañeros se ríen un poco, ¿no? Cuando me escucha que lo digo, pero en realidad es así. Puedes fichar con el móvil, con la web, con un código PIN, con un código QR, con un dispositivo desde WhatsApp, que lo usamos cada día, desde Teams, de Slack. En nuestro caso, también fichaje por OCR, que esto es un poco más complejo, pero aquellos trabajadores que están en explotaciones agrícolas, por ejemplo, que no tienen cobertura, también tienen la posibilidad de fichar en una plataforma como Wofu, que aunque está en un entorno SaaS, le permite esta conectividad. Los que trabajan en hoteles, que trabajan a turnos, también pueden hacerlo de diferentes maneras y con una planificación dinámica. El tema de los turnos este año también adquiere especial relevancia porque como si vemos reducida nuestra jornada, seguramente, como decía antes, en el sector de retail o en otros sectores,
que tengamos que dar. El caso de WOFU, sector de servicios, que nos comprometemos a dar un servicio, un SLA determinado de mm, más de 8 horas al día durante los 5 días de la semana. En estos casos necesitaremos organizar a los equipos por turnos de trabajo para poder seguir manteniendo nuestro compromiso, porque no vamos a modificar los contratos que teníamos con nuestros clientes y decir, no, ahora ya no te atiendo hasta las 6 de la tarde, ahora solo hasta las 5:30. No, nosotros seguimos manteniendo nuestro compromiso de atención al cliente, que es una de nuestras banderas y lo que nos distingue también un poco de la competencia, es que detrás de WOFO hay personas y con este cambio que también nos aplica a nosotros como empleados, pues tenemos que mantener nuestro servicio y le pasará a muchos de vosotros, ¿no? Entonces, el tema de los turnos, pues que hasta ahora igual no era necesario que lo pensáramos a los que estábamos en una oficina atendiendo el teléfono, a partir de ahora sí es importante que lo tengamos en cuenta también. Otros temas para adaptar a nuestra empresa. El registro horario, como ya os decía antes, debemos basarnos también en las reglas del juego de la empresa. ¿Cuáles son las normas que vamos a tener? ¿Qué pasa si llegas antes? Si te vas después. Si comes en media hora y tienes para comer 1 hora. ¿O qué pasa si tienes para comer 1 hora y comes en hora y media? ¿Cómo se computa todo esto? ¿Qué pasa si tú llegas a las 8, tu jornada empieza a las 9, pero tú fichas a las 8 porque para evitarte el tráfico vienes antes? Pero en realidad el teléfono no empieza a sonar hasta las 9. ¿Cuándo es tu jornada efectiva de trabajo? ¿Cómo lo vamos a computar todo esto, ¿no? ¿Cuál es? Aplica para todos, porque a lo mejor la que está en la recepción tiene que llegar a 1 hora, sí o sí, pero el que está atendiendo el teléfono puede jugar con ello. O los comerciales que están en movilidad, pues tienen otras normas, ¿no? Entonces, todo esto tenemos que ser capaces de adaptarlo a la realidad de nuestra empresa y de nuestro sector, con diferentes niveles de flexibilidad, de tolerancia, de descansos, diferenciar lo que es la jornada teórica de lo que es la jornada efectiva. Muchas sentencias e inspecciones laborales han determinado que tú tengas un horario de 9 a 5 no significa que tú cada día haces de 9 a 5. La ley te obliga a fichar el inicio y el fin de la jornada. Entonces, tú cada día entras a las 9 en punto y te vas a las 5 en punto. Esto es un poco sospechoso. Y cuando rascan un poco, pues surgen las multas, ¿no? Es importante que pongamos a disposición, pues eso, de los trabajadores una herramienta que permita controlar exactamente cuándo entran, cuándo se van, si estás en casa de un cliente o cómo lo haces. Y todo esto lo podemos hacer a través de reglas que pueden ir hasta nivel de empleado. Y puede ser que no para todos sea igual. A lo mejor autónomos no necesitas que fichen, pero si quieres controlarlo de alguna manera, también lo puedes hacer y adaptarlo a la jornada efectiva. Otro tema es la gestión de excesos, ¿no? Que os comentaba también hace un rato. ¿Qué pasa cuando hay temporadas que hago más horas? Luego las puedo compensar, puedo crear bolsas de horas, puedo sincronizar datos, configurar reglas, o bueno, reglas para lo que sean jornadas efectivas, cómo hacer, si yo hago más horas, ¿cuál es el flujo de trabajo? Esto se hace automáticamente, va a una bolsa de horas, se me compensa en la nómina, tengo que pedirlo expresamente, ¿quién me lo autoriza? Mi responsable, el de recursos humanos. Todas estas cosas es lo que llamamos un poco la letra pequeña, le llamo yo, que el registro de jornada está muy bien y podemos poner la hora de entrada y la hora de salida, como muchos hacéis en una libretita o en un formato que ofrece muchas asesorías, por ejemplo, pero esto ahora cae en desuso. Entonces es importante que tengáis en cuenta tener herramientas, primero una herramienta que sea online y que permita el acceso de la administración de manera inmediata y que pueda ser en un entorno digital con un formato accesible. Luego, que se adapte a vuestra realidad, que permita unos métodos de fichaje amplios que pueda adaptarse a cada una de vuestras características, que os permita también jugar con las reglas y adaptarlos a las diferentes categorías de excesos o niveles que tengáis dentro de vuestra casuística. En el caso de WOFU, podemos ayudaros con todo ello. Además, no solo nos limitamos a todo el control de presencia y control horario, sino que podemos ofreceros gestión de vacaciones y ausencias, integrados con SAGE, por ejemplo, que SAGE control horario, por eso estamos aquí, aunque yo hablo de WOFU, pero es SAGE control horario Powered by WOFU. O sea, nosotros somos una plataforma que está en el mercado desde 2015, o sea, antes de la ley.
Pero bueno, Sage nos comercializa bajo la marca de Sage Control Horario, somos su marca blanca y por eso nos integramos con Sage Laboral y también con Sage Despachos y te permite pues gestionar todo lo que es la gestión de las ausencias y las vacaciones integrado con la presencia. De modo que si alguien no ficha, sepas por qué no ha fichado, si es porque está de vacaciones, porque está enfermo, porque está haciendo uso de su bolsa de horas. Todo esto lo tienes disponible también en diferentes informes, con gestión documental para que puedas ahí subir las nóminas, los turnos que como os decían, algunas empresas que hasta ahora no nos planteábamos el tema de los turnos, a partir de ahora sí que lo haremos, un módulo de gestión interna con mejoras continuas, una API que nos permite integrarnos con otras herramientas que no sean Sage, por ejemplo, etcétera. Que, bueno, que tenéis a Control Group también y al grupo Solitium para vuestra disposición para cualquier consulta o duda o demo que queráis para ver más el producto. Pero bueno, Marcos, creo que voy bien de tiempo. He dejado un poco de Perfecto. margen porque veo que hay algunas preguntas. Sí. ¿Quieres Bueno, que te las vaya leyendo y así sí, tú? Sí, vale. sí, perfecto. Vale, pues una de las preguntas, una de las primeras era, bueno, el tema de la presentación. Obviamente mandaremos la grabación para que todo el mundo pueda acceder a ella y podáis verla tranquilamente, obviamente. Am, ¿Qué pasa con los errores de fichaje? Nos preguntan Marcos Casal. Vale, vale. En el caso de los errores de fichaje, por supuesto, hay un margen, ¿no? En el caso de Wofu, yo siempre, bueno, hablamos desde nuestra experiencia, el empleado puede modificar el fichaje o también el responsable. En el caso de Wofu, porque así lo exige la ley, tiene que haber una total transparencia y objetividad en el control de los fichajes, con lo cual, si un trabajador modifica su jornada porque dice, oye, he fichado a las 9:15, pero en realidad no llegué a las 9:15, llegué a las 9, pero se me había olvidado fichar. Lo puedo modificar, pero tiene que ser validado por su responsable, lo cual garantiza también la objetividad. Y de todo esto, por supuesto, hay unos logs de acceso, hay una trazabilidad que en caso de conflicto siempre están accesibles y se puede llevar el control de ello. Importante, que esto también quede recogido en la política que os decía del registro de jornada. Todas estas casuísticas debemos contemplarlas en las reglas del juego, ¿no? Que yo le llamo a esta política. Oye, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar Wofu para fichar. En este caso, si se te olvida fichar, ¿qué tienes que hacer? Si tienes horas extra, ¿qué tienes que hacer? Un poco el ABC de cómo para que quede todo perfectamente regulado y si algún día alguien no ficha, no puede ir a inspección laboral y decir, yo es que no ficho porque no sé cómo hacerlo o porque me han computado menos horas de las que yo he hecho. Y por el contrario, si un responsable ve que alguien está fichando y no lo está haciendo desde el lugar que debe, porque puedes habilitar la geolocalización, por ejemplo, también se pueda modificar y pueda tener el trabajador total visibilidad de esa modificación. No nos pase como Zetangana que hablaba, ¿no? Que en Pans and Company le modificaban los horarios y él no sabía. Ujú. Fernando Oliver nos pregunta, tengo empresarios en movilidad que no tienen móvil de empresa. ¿Puedo hacerles puedo hacerles que usen su móvil personal? ¿Qué pasa si no fichan? A ver, es responsabilidad de la empresa poner a disposición del trabajador un método que no entre en conflicto con la protección de datos. O sea, si alguien no quiere fichar con su móvil personal, pues tendremos que darle un móvil de empresa o darle otras opciones, como puede ser el fichaje por WhatsApp, que no estás invadiendo su privacidad porque simplemente están enviando un fichaje a un número de WhatsApp y eso se sincroniza con WhatsApp. Sería una opción. Pero si no quiere, o sea, el empresario tiene la obligación de documentar y poner a disposición del trabajador eh, el sistema para hacerlo. Si se niega a hacerlo con su móvil personal, puede negarse porque entra en conflicto con su ámbito, ¿no? De su ámbito personal. Perfecto. Y si no fichan, tienes que poner los medios para que fichen. Y si no fichan, ya sabes, te pueden poner una multa porque la obligación es de la empresa. Varias de las preguntas nos vuelven a comentar, ¿no? De cuándo entra en vigor, cuándo entra realmente en obligación de registro digital. En el ETE, Sí, entiendo que es el Estatuto de los Trabajadores, sí. no hay nada. Sí, bueno, en este sentido lo que decía antes, hablamos de un acuerdo entre sindicatos y el ministerio. Aún no hay una fecha exacta.
sí sabemos que está encima de la mesa, que ya se está negociando, que llegará al Congreso. Ya sabéis que la ministra de Trabajo quería que fuera de manera inmediata, el ministro de Economía quería que fuera de manera más paulatina en determinados sectores más concretos. Han dado múltiples eh, conferencias y entrevistas sobre el tema. Ahora se ha liado todo un poco con el tema del salario mínimo interprofesional. Ya sabéis que ayer en el Congreso decayeron algunos decretos que no se aprobaron, decretos leyes que hablaban sobre este tema del salario mínimo, y la empresa la quiere vincular, o sea, los empresarios quieren vincularlo a la entrada en vigor de la nueva norma de reducción de la jornada laboral. De momento no hay una fecha. Lo que vengo a decir, ¿no? En resumen, no hay una fecha concreta. Sí sabemos que se está trabajando en ello, que ya el acuerdo y el anteproyecto de ley está disponible en el Ministerio del Trabajo, en la web del Ministerio del Trabajo se puede consultar el acuerdo. Si no lo encontráis, pues podéis pedirnos el enlace y os lo compartimos también, donde viene el detalle de todo esto que os he estado comentando, ¿no? Con el anteproyecto que forma parte del acuerdo, es un anexo del acuerdo. Fecha exacta, ya sabemos, ayer estaba para aprobar lo de las ayudas al transporte y no se aprobó, entonces decir una fecha es súper complicado con el Congreso que tenemos, ¿no? Pero bueno, en principio estará este año y tendría que ser más pronto. Ujú. Bueno, yo aquí, si queréis, puedo hacer una Sí. pequeña anotación. Algunos de los clientes de Grupo Soliti nos han comentado, ¿no?, que han tenido alguna inspección de trabajo y justamente les han advertido de esto, de que se daría estas consecuencias, que serían seguramente más pronto que tarde. Entonces, bueno, esto también es de importante que la gente lo tenga en cuenta. Josneri, también, si quieres, mientras tanto podemos utilizar la diapositiva de la de preguntas por si Ah, alguien sí, perdón. se tienen que ausentar, que recuerde que nos puede escribir por correo electrónico a contacto@controgroup.es cualquier duda, cualquier cuestión que tengan al respecto. También tenemos nuestra página web, por supuesto, y también está este número de teléfono, un móvil, un WhatsApp, también nos pueden escribir con la duda o con cualquier petición que tengan al respecto de la sesión de hoy. Vale, otra pregunta que nos hacían es, ¿el registro a través de la huella sigue siendo legal? A ver, el registro a través de la huella sigue siendo legal. Lo que dice la Agencia Española de Protección de Datos es que si vamos a utilizar datos biométricos con el único fin del registro de jornada, no se considera suficiente. Tú puedes hacerlo, tienes que tener un análisis de riesgo, una serie de medidas de seguridad. Esto también, si queréis, nos lo podéis pedir. Está publicado también en la Agencia Española de Protección de Datos, donde eh, lo hace saber cuáles son las medidas que ellos consideran válidas. Pero que en cualquier caso, teniendo en cuenta el principio de minimización de datos, lo recomendable es que no se utilice la huella solo para el uso del registro de jornada. Tú a lo mejor para entrar al almacén de explosivos tienes un dispositivo biométrico con el uso de huella. Ahí sí que se justifica, porque tú tienes un análisis de riesgos donde se acredita que no cualquiera puede entrar aquí, y si se te pierde la tarjeta de entrada, pues que nadie lo puede utilizar, etcétera. Y así, ahí sí que justifica un poco. Pero solo para cumplir con la obligación del registro de jornada, no es ilegal, pero no se recomienda, porque la empresa tiene que justificar el por qué. Considera que es un medio proporcional. Y la verdad es que esto es prácticamente imposible de justificar. Entonces, no es ilegal, pero tampoco es recomendable, porque tienes que hacer un montón de papeles para poder justificar esto, que es casi más difícil que fichen con una tarjeta. Vale, perfecto. También nos preguntan, ¿qué pasa con las empresas que por su tipo de convenio ya tienen establecidas las 37 horas y media y ya hacemos jornada Nada, intensiva los viernes? ¿Habrá algún cambio? nada. Ya los que ya tienen 37 horas y media, pues tienen 37 horas y media. Oye, felicidades, vais a la vanguardia. Aquí importante que cumplamos con lo del registro de jornada y lo de la desconexión digital. Al final la desconexión digital también es un poco que la política de la empresa, ¿no?, se tenga en cuenta de que a las 8 de la noche nadie te mande un correo, o si te lo mandan porque quieren, porque trabajan en un horario flexible, que no esperen que tú contestes. Y sobre todo que no hayan consecuencias porque tú no has contestado un correo fuera de tu jornada laboral.
o porque no has estado disponible fuera de tu jornada laboral. Es un poco lo que se busca. Que a veces cuando estamos en casa teletrabajando nos llaman a cualquier hora. No, cualquier hora no. Yo tengo mi horario de trabajo y tengo derecho cuando yo cierro mi jornada, pues ya haya finalizado. Hola Marcos, no te escucho, no sé si me estás preguntando algo. Ahora, perdón, me ha dado a silenciar. ¿Qué pasará mientras los convenios no modifiquen las horas anuales a realizar? ¿Los trabajadores realizarán menos horas de las que marca el convenio? ¿Cómo se cuadrará? ¿Con menos vacaciones? Eh, Perdona, ¿lo puedes repetir? Sí, sí, sí. ¿Qué pasará mientras los convenios no modifiquen las horas anuales a realizar? Bueno, la ley, cuando cambia, al cambiar la ley ya todos tendremos que cambiar y luego los convenios tendrán que irse adaptando. Por eso la prisa en que los convenios, que ya sabemos que casi más complejos, se puedan ir adaptando también lo antes posible a esta realidad. Pero tendríamos que ir a las 37,5. Ujú, perfecto. Si un trabajador no ficha en todo el mes y lo corrige manualmente a final de mes, ¿qué pasaría? Ya, bueno, esto es un tema de la empresa. Como os decía, la empresa tiene la obligación de hacer que el trabajador fiche, ¿no? De garantizar el fichaje. Si llega una inspección y el trabajador no ha fichado, te pillará. Entonces, lo recomendable es que lo hagan cada día. Si luego en la política te dice que lo puedes ajustar o lo que sea, si el trabajador no lo hace porque no quiere, nuestra recomendación es que, que le deis un toque. En el caso de WOFU, tenemos automáticamente se puede planificar que el día 3 o el día que tú quieras, ¿no? Del mes siguiente te recuerde, oye, recuerda confirmar tu jornada y revísalo. Que si no fichas, al día siguiente también, en el caso de WOFU, le envía un recordatorio al trabajador. Tu jornada no ha sido computada para que la gente pueda fichar. Pero, pero bueno, lo recomendable es que lo hagan cada día. Porque el riesgo que corres es que venga la inspección por el medio y te pille que no están fichando. Otra pregunta, ¿la dirección está obligada a fichar? Si tiene un contrato de alta dirección, no. Por ejemplo, el SEO, si tiene un contrato de alta dirección, no. Nos preguntan mucho, oye, el director de recursos humanos no tiene un contrato de alta dirección, con lo cual sí que tiene que fichar, por ejemplo. Entonces, solo están excluidos, de momento, se mantiene igual, los que tengan contratos de alta dirección o que sean autónomos. Si por contrato se tienen jornadas de 40, pero efectivas son 35, ¿cómo se contempla en WOFU y en la reducción? Eh, por contrato tienen 40 horas. Ujú, Bueno, el horario, en realidad esto partirá, supongo, del acuerdo con los trabajadores. Esto entra también dentro de la política o del acuerdo que podáis tener con los trabajadores. En GoFu se pone el horario con el que has pactado con el trabajador y ahí registra tu jornada. Luego puedes tener motivos de presencia que puedan ser, no sé, varios y que te den estas horas, ¿no? Por ejemplo, tenemos algún cliente que mediodía a la semana se puede coger, porque tienen 40 horas, pero en realidad hacen 36. Pues este mediodía lo solicita cuando lo va a, y cuenta como jornada efectiva porque se considera un permiso retribuido, y te suma al total de horas, pero en realidad no fichas porque no estás, ¿no? Entonces, esto puede ser una opción para este caso concreto. ujú. Otros nos comenta, nosotros tenemos registro a través de tornos. ¿Sirve este método como registro o para que sea más preciso es necesario fichar a través de aplicaciones como Teams para que registre como por ejemplo los descansos? Aquí el tema lo tienes en la que sea digital y que sea accesible. Si tú puedes tener el torno, pero lo tienes en un biostar, en un ordenador concreto, donde la administración no se puede conectar de manera remota, aquí tienes un problema. Lo recomendable en este caso es que lo integres con una plataforma SaaS, donde se permite el acceso remoto. Porque tener en cuenta que uno de los cambios importantes que hemos visto es que tiene que ser por medios digitales y que tiene que garantizar la accesibilidad, tanto de los trabajadores como de los representantes de los trabajadores, como de la administración. Entonces aquí el registro puede seguir haciéndolo con tornos, pero integrarte con una plataforma que sí sea accesible de manera remota. Ujú, O puede ser un entorno SaaS. ujú.
Otro nos pregunta, si todos los días un trabajador ficha 5 minutos antes de la hora de empezar y se van acumulando las horas, llegará un punto en que tendrán más horas acumuladas. ¿Cómo justifica la empresa que no son horas extra? Esto con la política del registro de jornada. Con la política del registro de jornada y luego en herramientas como Wofu, tú puedes poner que, aunque tú entres a trabajar a las 9 y fichas a las 8:55, tu jornada efectiva de trabajo empieza a computar a las 9. Todo esto son lo que comentaba antes, ¿no? De las reglas o los permisos, ¿no? Para organizar la jornada de trabajo. Una cosa es el tiempo que tú estés en la oficina o en el lugar de trabajo y otra cosa lo que se considere jornada efectiva de trabajo. La ley lo que regula es la jornada efectiva de trabajo. Y esto también es letra pequeña, ¿no? La jornada efectiva de trabajo. Tú puedes decir que si alguien llega antes o se va después, eso no se considera jornada efectiva de trabajo, salvo que el trabajador lo pida de manera expresa y su responsable lo valide. Entonces, en este caso, lo que te recomendamos es eso, que lo establezcáis en vuestra política de registro de jornada y contéis con una herramienta que, que te permita limitarlo. Que no dejes de verlo, ¿eh? En el caso de Wofu, por ejemplo, si alguien deja de trabajar a las 5, pero se va a las 5:30, esa media hora tú sabes que el trabajador está ahí, pero no se considera jornada efectiva de trabajo. ¿Por qué? Porque nuestra herramienta intenta dar un 360, ¿no? De todo. Y tú dices, para la prevención de riesgos laborales, tú tienes que saber quién estaba en la empresa en cada momento, por si hay un incendio o sucede algo, ¿no? En un momento concreto. Entonces, tú sabes que esa persona está en la oficina, pero no le está computando como jornada efectiva de trabajo. Ujú. Otra vez nos pregunta, ¿se puede establecer un fichaje automático para algunos trabajadores? El fichaje, la ley por defecto te indica que tiene que ser expreso. O sea, deberías gestionar la hora de inicio y de fin de la jornada, mm, lo da de hacer el trabajador de manera concreta. Es lo que te dice. No deberían haber fichajes automáticos, en realidad. Sí que te puedes recordar, oye, tu jornada. En el caso de WOFO, por ejemplo, que te decimos al día siguiente, tu jornada de ayer no fue computada, ¿por qué lo hacemos al día siguiente? Por un tema de la desconexión digital, que siempre lo hemos tenido en cuenta, ¿no? Para que te recuerde. Pero el fichaje automático no es válido, en principio. Si nos atenemos al texto de la ley, ni ahora ni en el futuro. Mm, Otro ya la última pregunta nos mm. pregunta, ¿existe la posibilidad de ser contratado por un servicio, por ejemplo, llevar la contabilidad al día sin necesidad de hacer 20 horas, 30 o 40? Si el trabajador y empresa están de acuerdo, ¿es necesario el control de horario también? Sí, sí, si tú tienes un trabajador, en este caso le puedes poner horario flexible y que te fichen las horas que te fichan y luego tú le pagas lo que hayas acordado que le has pagado, que le vas a pagar. Pero todos los empleados que tengamos por cuenta ajena, otra cosa si es autónomo, pero si son por cuenta ajena, tienen que registrar la jornada. Ujú. Perfecto. Bueno, recordar a todo el mundo que esta sesión está siendo grabada, ¿vale? Obviamente mandaremos la grabación a todos aquellos que os hayáis inscrito. Cualquier persona que siga teniendo alguna duda o alguna cuestión, por favor, que no dude en escribirnos. Tengan. Mientras que comentaba esto, nos ha llegado la última pregunta, entiendo ya, porque si no, para cerrar ya la sesión, ¿los trabajadores en prácticas o becarios deben fichar? Eh, Depende del tipo de contrato. Si tienes un contrato de colaboración con, si tienes un contrato de colaboración con la universidad o con sea, no. Si lo tienes en contrato por cuenta ajena, sí. Perfecto. Vale, pues creo que no quedan más dudas. Igualmente volvemos un poco a lo mismo. Cualquier cuestión o cualquier duda o que se quieran poner en contacto con nosotros, por favor háganlo al correo electrónico de contacto@controlgroup.es. Group en inglés, En catalán. En inglés. sería en inglés. Perfecto. Pues nada, muchísimas gracias a todos los asistentes y por supuesto muchísimas gracias a ti, Josnelli, por esta presentación y A por haber aclarado vosotros. todas las dudas que han ido surgiendo. Vale, muchísimas gracias a vosotros y nada, nos seguiremos viendo en el camino. Eso espero. Gracias, que vaya bien. Un saludo. Hasta luego, adiós.